alrededor de Silicon Valley Bank. Lorenzo Ramírez, periodista económico. Muy buenos días, Lorenzo. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio. Bueno, la decisión de la FED sobre la crisis bancaria quizá es la parte más llamativa a la hora de rescatar o de abrir una línea de liquidez a la par de esos bonos, es decir, un rescate cuando sale Biden diciendo aquí no va a haber dinero del contribuyente. ¿Cómo que no? Si lo acabas de anunciar, ¿no? Se han cambiado completamente las reglas del juego. Yo a todo el mundo a que ese comunicado conjunto del Tesoro y de la Reserva Federal del domingo, que se lo lean, el que no sepa inglés, que lo meta en un traductor, que llame a alguien que sepa inglés, porque es un antes y un después, y es el principio de ese reseteo monetario que algunos se llevan tiempo esperando y que en realidad es, en buena medida, seguir igual y reducir aún más las libertades de los ciudadanos, ¿no? Lo que ha sucedido este fin de semana es consecuencia de la política monetaria y la planificación central de la emisión de dinero sin respaldo en ahorro real. Algunos lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. Se han creado muchos incentivos perversos, como el que las entidades han comprado ingentes cantidades de deuda pública para financiar a los estados, mientras se han hecho de oro no remunerando esos depósitos. Recordemos que cuando los tipos de interés estaban bajos había excusa para no remunerar los depósitos. Ahora los tipos de interés han subido y se siguen sin remunerar los depósitos. En Estados Unidos hay aproximadamente ese dato famoso que ha hecho público el Fondo de Garantía de Depósitos de allí, esos 620.000 millones de dólares de pérdidas latentes provocadas solo en Estados Unidos, en la banca de Estados Unidos, provocadas por la subida de tipos del último año, que son una bomba de relojería porque han reducido el valor de esa deuda. La decisión de la Reserva Federal de rescatar a todos los depositantes, presentes y futuros, porque esto hay que dejarlo muy claro, porque ¿quién va a ser el guapo que mañana, si en un momento dado esa Reserva Federal, ¿verdad?, tiene que tomar una decisión parecida con otro banco, no cubre esos depósitos? Entonces, en realidad, lo que está diciendo es que la Reserva Federal avala todos los depósitos del sistema financiero. Y esto muestra cómo una vez más nos han mentido. Primero, las autoridades monetarias y fiscales llevan años diciendo que no habría más rescates con fondos públicos. El comunicado conjunto del Tesoro y la Reserva Federal es tramposo porque indica que los depósitos se garantizarán con un gravamen al resto de bancos. Pero esto al final lo paga el cliente contribuyente, es decir, somos la misma persona. El mismo contribuyente, cliente bancario, porque además no se puede escapar del sector financiero. Tenemos que operar siempre a través del sector financiero. Se cambia la definición de colateral, lo acaba de explicar ahora muy bien Pablo Gil, para evitar que las pérdidas en las carteras de deuda de los bancos afloren. Esto es muy relevante también, porque lo que está haciendo la Reserva Federal es utilizar o permitir que se utilice como garantía algo que en lugar de valer 100 puede valer 40, 50 o 75. Es decir, que se entierra lo poco que quedaba de economía de mercado. Sobre esto hay que aclarar un punto que muchos economistas no terminan de comprender. Bancos y cuentas públicas son las dos caras de la misma moneda. Unas se necesitan a las otras. Muchos siguen pensando que los primeros son la esencia del capitalismo, los segundos los garantes de las políticas públicas. Esto es falso. No son dos grupos antagónicos, trabajan juntos en ese capitalismo de Estado, si le queremos seguir llamando capitalismo, en el que la política monetaria y el suministro de liquidez en el sistema está controlado por una autoridad central. Con lo que ha sucedido ahora, se avanza en esa planificación y en una autoridad central. En las épocas de crecimiento económico se han privatizado los beneficios y en las recesiones se socializan pérdidas, de una manera o de otra, que es un modelo más cercano al corporativismo fascista que al modelo de libre mercado. Yo entiendo que esto es algo duro de asumir para muchos, pero es así. Esto ya era así antes del domingo, pero ahora más por esa decisión conjunta de la Reserva y el Tesoro de asegurar de facto, insisto, todos los depósitos bancarios. El efecto es múltiple. Se aumenta el riesgo moral que hará que los que ya de por sí son irresponsables gestores, como han demostrado, carezcan de incentivos para hacer su trabajo. Motivará, de hecho está sucediendo ya, un trasvase de depósitos de los bancos locales y regionales a los grandes. Esta mañana Financial Times ya publicaba un artículo en el que apuntaba que incluso entidades que no se dedican a los depósitos, bancos de inversión, estaban abriendo sus puertas porque están llegándoles los clientes de una forma salvaje y de hecho están modificando sus sistemas de llegada de clientes, flexibilizando los procedimientos para abrirles las puertas de los bancos. Ayer Ken Griffin, el fundador de Citadel, el famoso hedge fund, hizo unas declaraciones en las que planteaba que en estos momentos el capitalismo está desmoronándose ante nuestros ojos. En realidad, esto ya ha sucedido, no es capitalismo, es un sistema que permite a la banca operar en permanente situación de suspensión de pagos, prestando a largo plazo, teniendo depósitos que pueden ser retirados en cualquier momento, pudiendo tener activos en los libros valorados en lugar de a precio de mercado al precio nominal o al precio de compra, y para eso se creó la banca central, para suministrar liquidez a cambio de activos que se empleen como colateral, siempre y cuando esos activos y el colateral estén ajustados al precio de mercado. Ya, cuando se abandonó el patrón oro, cuando se crea la reserva fraccionaria, pues se crea un poco el germen de todo lo que está pasando aquí, ¿no? Ya el valor depende de decisiones burocráticas. Y aquí todos son cómplices. Las agencias de calificación, Moody's esta mañana decía que iba a rebajar la calificación de algunas entidades
a buenas horas mangas verdes. Pero es que KPMG, la firma auditora de Silicon Valley Bank, el pasado 24 de febrero firmó las cuentas, diciendo que igual había algún problemilla y tal, pero que para adelante. Y la Reserva Federal, y esto es gracioso, hay que reírse ya, porque en medio de este escándalo, abre una investigación sobre las causas de la quiebra de Silicon Valley Bank. Pues que se investiguen a ellos mismos, que se investiguen a la propia Reserva Federal, si está muy, muy clara la causa de la quiebra de Silicon Valley Bank. Y cuidado, porque también aquí ha habido un momento orquestado, siempre sucede en estos casos, clientes de Silicon Valley Bank, firmas de Venture Capital, fueron los que extendieron el rumor de que Silicon Valley Bank tenía problemas. Y directivos de Silicon Valley Bank vendieron antes de la caída, antes de la crisis. El Fondo de Garantía de Depósitos tuvo una reunión hace unas semanas en la cual se planteó que había que empezar a ver cómo se gestionaba la crisis financiera y hemos visto cómo los peces gordos se van comiendo a los chicos. Esto no es casual, José Antonio, y esta es la primera parte de un proceso, como digo, de reseteo monetario. ¿Es el escenario perfecto para las monedas digitales, para las CBDCs? Esa es la palanca. Este tipo de pánico financiero sirven a los ingenieros sociales, burócratas de bancos centrales, tesoros públicos, para preparar el terreno en el proceso ese de implantación de esas divisas digitales de banca central, Central Bank Digital Currency, por eso las llamamos CBDC, porque son las siglas en inglés, y la idea es promover una reducción de los bancos, proceso de concentración, en eso estamos ya, en una segunda etapa hacer que todos los depósitos estén en la cuenta del Banco Central, a partir de ese momento se elimina el efectivo o se deja para uso residual y nos dirán que así se evitarán futuras quiebras bancarias. Esto no va a suceder en unos meses, espero, aunque a la velocidad que va esto, la verdad es que me suelo quedar corto, pero sí en unos años, según han establecido los propios tesoros y los bancos centrales mundiales. Esto no me lo estoy inventando yo. Uno va al Banco Internacional de Pagos y ve todos los proyectos de divisas digitales que hay, euro digital, dólar digital, libra digital, el yuan digital, que es el que más avanzado está. Como es evidente que el público no va a aceptar la implantación de esta especie de reseteo monetario, que es totalitarismo monetario, voluntariamente, ¿qué hace falta? Crisis financieras. ¿Qué hace falta? Que se demonizan las criptodivisas, que son la alternativa descentralizada a este modelo liberticida, que es imprescindible para el control tecnocrático global. Eso explica lo de FTX, eso explica lo que ha pasado con Silicon Valley Bank, eso explica lo sucedido con Signature Bank y con los que vengan. Imagínate, José Antonio, que nos dice el Banco Central Europeo o la Reserva Federal que garantiza todos los depósitos bancarios, pero con euros o dólares digitales. Y que las pensiones y el resto de transferencias sociales se abonarán en estas divisas. Todo el mundo tranquilo. Ah, pues estupendo. Pues ya no me tengo que preocupar de que vaya a quebrar mi banco. Es más, que quiebre si me da igual. Si voy a tener mi cuenta en el Banco Central y nos dirán que es por nuestro bien, porque así se evitará el fraude, porque así se evitarán las corridas bancarias. Este es el plan y lo estamos viendo ahora mismo en directo. El dinero digital es dinero emitido por un banco central exactamente igual que el que hay ahora, es el equivalente digital a los billetes, a las monedas. Su propietario es acreedor del Banco Central y puede realizar pagos electrónicos instantáneos. Y como contrapartida, el Banco Central rastrea todas y cada una de las operaciones que se realicen. Esto no es ciencia ficción, insisto, es cierto. Conviene no confundir el dinero digital con las criptomonedas, porque esto también es algo que interesa a los poderes públicos. Hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿y en realidad esto qué diferencia hay con que pague con una tarjeta de crédito, de débito, con el móvil o con cualquier aplicación? Todo este tipo de operaciones son realizadas por entidades financieras, actualmente utilizando las cuentas bancarias de los clientes. Estas operaciones no están respaldadas completamente por el Banco Central. El cambio de modelo al que quieren ir es que los pagos sean inmediatos, pero que tengas la cuenta en el Banco Central. Y ya no hace falta el banco comercial. Los bancos comerciales tradicionales no son necesarios en este sistema, de hecho sobran. Y seguramente vamos a ver cómo muchos caen de una forma más o menos intensa, promoviendo fusiones, cerrando oficinas o manteniéndose como apéndices del Banco Central. De hecho, insisto, estamos en ello. Yo entiendo que a mucha gente esto le parezca una teoría de la conspiración. No es una teoría, es una conspiración a secas, pero es que además se está haciendo en nuestros ojos, ante nuestros ojos. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de China, la práctica totalidad de las autoridades monetarias mundiales han lanzado ya sus programas pilotos de CBDC y una vez que esté implantado, pues no habrá límite para que los planificadores puedan hacer lo que quieran con el dinero. Fíjate, le pueden poner fecha de caducidad para que se gaste una parte. Por ejemplo, usted está obligado a gastar el 20%, el sueño húmedo de todo keynesiano. Por ejemplo, se puede obligar a limitar su uso en función de políticas, pues como la falsa protección del clima, la tramposa igualdad de género. Es más, seguramente veamos cómo nos dicen que con este nuevo sistema se puede aplicar tipos de interés negativos en las cuentas corrientes y además nos van a decir que eso no es inflacionario. ¿Hay alternativa? La hay. El problema es que no son nuestros aliados, sino con los que estamos en guerra. Porque los países que tengan materias primas, los países que tengan hidrocarburos, tierras raras, metales preciosos,
podrán ligar sus divisas digitales a estos activos reales, lo cual daría un vuelco en el tablero geopolítico, pondría en serio riesgo la hegemonía del dólar, por supuesto acabaría con el euro, y mientras los países europeos y los estados norteamericanos modifican sus legislaciones para cambiar esa definición de dinero, para poner la alfombra a estas CBDCs, sin respaldo en nada, países como China, Arabia Saudí, Rusia, incluso Irán, estudian crear esa superdivisa que dependa del yuan digital, pero que esté respaldado por algo, por materias primas, ¿no? Esta es la guerra que muchos no parecen ver. Está la parte bélica pura, está la tecnológica, pero hay una guerra monetaria que seguramente, José Antonio, sea tan importante o más que las otras dos. Último punto. Tenemos una nueva fase de la guerra con todo el foco puesto ya en China. Es muy posible que la guerra de Ucrania, por lo menos en la fase actual, termine este verano. Al menos eso es lo que piensan los militares. Yo he hablado con muchos representantes tanto de la industria como del propio ejército. En público les cuesta mucho aceptar la realidad, es muy difícil navegar contracorriente, no todos pueden salir en televisión y decir lo que decimos aquí. El propio Scott Ritter, oficial de inteligencia estadounidense retirado, ya apuntaba incluso que la carencia de munición podría ser uno de los elementos clave. De hecho, vemos cómo nos están preparando mensajes en este sentido. Los arsenales se han vaciado por completo. El propio Wall Street Journal apuntaba también hace unas semanas que el objetivo ya no debe ser Rusia ni Ucrania, sino que la OTAN tiene que poner la mirada en China y rearmarse. Ese famoso artículo que también incluiste en el programa, en el cual se planteaba que no estaba preparado Estados Unidos para la guerra y por lo tanto que tiene que hacer, pues prepararse, poniendo a trabajar a todo ese complejo militar con dinero del contribuyente para un enfrentamiento con el gigante asiático. Esto es lo que es verdaderamente preocupante. Estamos viendo movimientos en este sentido. Se va a colocar a Australia en la cabeza de la ofensiva, en esa alianza entre el Reino Unido, Estados Unidos y Australia, ese grupo AUKUS, que es como una especie de cúpula por encima de la OTAN y que parece estar dispuesta a reforzar su capacidad nuclear. Esto parece que a nadie le importa, pero mientras nos dicen que el peligro es Putin, se está ampliando la flota de submarinos nucleares australianos para una guerra contra China. Y vamos a ver cómo ese viraje hacia el Pacífico, que en realidad comenzó ya con Obama, con un señor que se llamaba Joe Biden, de vicepresidente, se va acelerando y esos grandes medios de comunicación nos están preparando para que aceptemos que la hegemonía occidental debe garantizarse a base de bombas y misiles contra los chinos. Hasta ahora China ha asistido a este proceso sin levantar mucho la voz, hasta que hace una semana varias autoridades chinas comenzaron a poner el pie en la puerta. Lo comentamos aquí, recuerda José Antonio. El propio Xi Jinping en persona va a ir a Moscú la próxima semana a ver a Putin, a ver si se confirma esta noticia que dio el Wall Street Journal. Luego está previsto que mantenga un encuentro virtual con Zelensky, que sería el primero desde el inicio de la intervención en Ucrania de Rusia. Y se está considerando la posibilidad de que Xi Jinping haga una gira por algunos países europeos como parte de su viaje a Rusia. Esto no está confirmado todavía. Recordemos que China es el primer socio comercial de la Unión Europea. En importaciones, con una cuarta parte del total, una cuarta parte de lo que compramos los europeos es a los chinos, pero es que también ocupa un lugar destacado en las exportaciones, es decir, tras Estados Unidos y Reino Unido. Y esto será lo que le indique Xi Jinping a los líderes europeos si finalmente se confirma esa gira, en la que también sacará a colación el acuerdo alcanzado entre Arabia Saudí e Irán, que es muy relevante, que también puede cambiar el tablero geopolítico y podría tener consecuencias nefastas para Europa si sigue a sus supuestos aliados anglosajones en su enfrentamiento total con esos BRICS, que serán los propietarios de la mayor parte de las materias primas mundiales, si su ampliación pues se confirma en los próximos años, José Antonio. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Vamos a ver el dato de inflación en apenas unas horas, en apenas 3 horas, a ver si ahí viene otra vez la tensión, porque la FED tenga que elegir entre esos dos botones, crisis financiera o crisis de inflación. Que llamen al director del INE, que se hace inflaciones a la carta. Directora, eso es, que hace inflaciones a la carta. Buen día y buen negocio.